ahí más correcto o más completo decir los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. ¿Por qué? Porque se puede entender como que son ellos el centro, ¿verdad? Y eso es fácil a la hora que usted lee ese libro. Y no es tanto ellos, es lo que hace Dios a través de ellos. Vemos, bueno, el pastor la vez pasada habló sobre una introducción del libro de Hechos, pero quiero nada más agregar un poquito de historia, ¿verdad? Porque Hechos es un libro histórico. Hechos fue escrito aproximadamente en el año 70 por Lucas, es la continuación de su evangelio. Lucas muere alrededor del año 85, más o menos, pero en esa época, entre el año 70, fue que él escribe Hechos. Y como el pastor decía, Lucas no solamente era discípulo de Pablo, un buen amigo de Pablo, sino que también era un médico, era su médico, ¿verdad? Era un doctor. Y él era un historiador, pero de esos carguísimas, ¿verdad? Esos que iban a donde la persona decía, cuénteme, y él, ¿verdad? Él escuchaba y él transcribía lo que le contaban. Es el único evangelio que habla así como de María, ¿verdad? Porque decía que él fue de María, fue el único que hizo eso, ¿verdad? Fue de María, y cuénteme qué fue lo que pasó, y él escribía sobre ella, iban de los apóstoles, iban de los, ¿verdad? Discípulos, y tomaba nota de lo que ellos le contaban, y así fue que escribió su evangelio. Él era un gran historiador, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El título del día de hoy es El poder del Espíritu. Porque eso es lo que vamos a ver que ocurre en Hechos capítulo, vamos a estar en el 2, para que vayan buscando Hechos 2, del 1 al 13. Hermanos, tenemos, normalmente antes terminábamos a las 8 de la noche, ¿verdad? Las reuniones, pero como la restricción se amplió a las 10, entonces vamos a ampliar un poquito más las reuniones, ¿verdad? Como 8:30 quizás, por si no hay problema, ¿verdad? Si alguien tiene que irse a las 8, igual no hay problema. Pero vamos a ampliarla tal vez un poquito más por eso de la restricción. Tenemos ese chance. Ok, el poder del Espíritu Santo, Hechos 2. La mayoría de teólogos, y eso quiero que lo tengamos claro, dicen Hechos es un libro histórico, y así es, ¿verdad? No es un libro doctrinal. Y tienen razón. O sea, Hechos es un libro histórico y así debemos de entenderlo. Pero sí tiene doctrina. Sí tiene doctrina. O sea, es histórico, pero también tiene doctrina. Ahora, no todo lo que Hechos cuenta es doctrina. O sea, cuando Lucas va a escribir Hechos, él no está interesado en hacer un tratado teológico sistemático como, digamos, Pablo con Romanos, que Romanos desde principio a fin es doctrina. Si ustedes ven mi iPad, Romanos, yo lo tengo subrayado todo, ¿verdad? Porque es que todo lo que dice en Romanos es importante y todo lo que dice en Romanos es doctrina, literalmente, ¿verdad? Eso no quiere decir que Hechos es menos inspirado por Dios, sino que lo que Lucas está intentando comunicar es simplemente hechos históricos y prácticamente cronológicos de los primeros 30 años de la iglesia, de la vida de la iglesia. Eso es lo que Lucas está haciendo. Lucas no está tratando de hacer un libro, un compendio doctrinal, ¿verdad? ¿Hay doctrina en Hechos? Por supuesto. Pero debemos de tener cuidado. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque es muy fácil tomar un versículo de Hechos aislado y decir, esto es así y esto es doctrina. Y quizás pareciera, porque no es así, pero quizás pareciera que me contradice otros versículos que, ¿verdad? Que obviamente hay un conflicto ahí entre otro versículo por acá y otro versículo por acá. Y gracias a eso es que se han hecho sectas y denominaciones sacando de contexto versículos de Hechos y les quiero dar un ejemplo. Vengan conmigo a Hechos 2:38. Vean, con solo este versículo de Hechos 2:38, les puedo citar más, pero solo voy a dar este ejemplo, es que se han creado denominaciones, se han creado sectas, ¿verdad? Por este versículo. Leo para ustedes, Hechos 2:38. Entonces Pedro, de hecho esto lo vamos a ver con más profundidad la otra semana. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. Está Pedro predicando, ¿verdad? Y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ahí está. Ahí dice la gente, ¿ves? No hay que bautizar a la gente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Nada más.
Y eso no es lo que Pedro está dando a entender, ni lo que Lucas está dando a entender, porque ya obviamente me contradice el versículo donde Jesús dice bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, solo con este versículo ya se creó una denominación que dice que bautizar a la gente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una blasfemia, es una herejía, que hay que bautizarlos solo en el nombre de Jesucristo y que hay que bautizarlos para salvación, porque el que no se bautiza en el nombre de Jesucristo no está, me explico. Y lo que Pedro está diciendo aquí, primero la audiencia, el contexto, judíos, que conocen del Padre, han escuchado el mover del Espíritu, ¿a quién es que tienen que aceptar? A Jesucristo. Por eso el énfasis de Pedro. Ustedes tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque es a quien ustedes rechazaron, es a quien ustedes crucificaron. Por eso el énfasis de Jesucristo. Ahí no está Pedro ni Lucas tratando de decir, olvidemos la fórmula, el bautismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, el énfasis es por la audiencia. ¿Entendemos eso? Entonces es tan fácil agarrar un versículo de este libro y inventarme una doctrina que no tiene nada que ver, o sea, no está contradiciendo ninguna otra parte de la Biblia. Pero eso solo para darles un ejemplo. Entonces, seguimos. Lo que vamos a aprender hoy, y espero que me dé chance porque es un poquito amplio, es este evento glorioso que pasa en Hechos. Entonces vemos que Lucas, ¿verdad? Fue uno de los amigos más cercanos de Pablo, compañero de viajes y médico personal, historiador preciso. Se cree que Lucas escribe Hechos en 70 y muere a mediados de los 80. Cuenta la historia o inicios de las primeras 3 décadas de la iglesia. Hechos muestra la manifestación práctica del nuevo pacto en la vida de la iglesia. Eso es parte del contexto histórico de Hechos. ¿Cuál es el tema principal del libro de los Hechos? El poder de Dios en medio de su iglesia. Usted va a leer en Hechos milagros, usted va a leer en Hechos personas prácticamente resucitadas, usted va a leer en Hechos sanidades, usted va a leer en Hechos un montón de cosas, como lo que vamos a ver en Milagro hoy de las lenguas. Y la gente tiende a enfocarse en eso, olvidando que realmente el punto o el tema principal de Hechos es el poder de Dios, no los milagros, que es parte de, pero no es el foco, no es el centro, sino cómo Dios se movió desde el principio, desde los primeros años de la iglesia y cómo fue expandiendo eso a lo largo de la historia. Ese es el punto. El centro de toda la Biblia es Dios, no los hombres, no lo que hagan los hombres, es Dios. Y en este caso, en Hechos, el que tiene preeminencia, por decirlo de alguna forma, es el Espíritu Santo. No quiere decir que no está el Padre presente, no quiere decir que no está Jesucristo presente, porque los tres, la Trinidad, son indivisibles. Son indivisibles. Usted no puede decir, aquí está Jesús y ya los otros no. O aquí está el Espíritu y ya los otros no. Los tres trabajan en conjunto, los tres trabajan en armonía, los tres siempre están visibles y presentes en ellos, ¿verdad? Ellos son omnipresentes, omniscientes, todopoderosos. Pero el énfasis en este libro se va a mencionar muchísimo el Espíritu Santo, muchísimo. ¿Esto quiere decir que Jesús es menos o que el Padre es menos? No. Como en los evangelios, la preeminencia de Jesús, ¿o no? ¿Verdad? Porque es su historia. Entonces, ¿quiere decir que el Padre es menos o que el Espíritu es menos? No, ¿verdad? Pero por eso yo le digo el hecho del Espíritu Santo en medio de los apóstoles, porque Él es el centro de este libro. Pero no podemos o no debemos olvidar que Jesús y el Padre están ahí presentes. Y ha sido algo tan increíble, hermanos, que lo que vamos a empezar a leer, lo que ya empezamos la semana pasada y lo que vamos a continuar hoy, es algo tan increíble que inició hace 2000 años y resto, y el Espíritu Santo sigue obrando en medio de nosotros. Lo que inició hace 2000 años continúa y continuará hasta que venga el Señor Jesucristo. ¿Cierto o no? Entonces debemos de ver esto como ese inicio, ¿verdad? Ese inicio no de la iglesia per se, porque hay todo un debate, ¿verdad? Que si la iglesia inició en Pentecostés o que si la iglesia ya existía antes de Pentecostés. Es un debate hasta que tenemos en seminario, los que estudiamos seminario. Mi postura es que la iglesia ya existía desde antes de Pentecostés, una protoiglesia, pero en Hechos ya es como la institución, ya ahora sí la iglesia por medio de los apóstoles, porque Jesucristo para mí fue el que inició la iglesia. Él es el que pone las bases. ¿Qué se necesita para hacer iglesia? Santa Cena. ¿Quién lo puso? Jesús. ¿Qué necesita para hacer iglesia? Bautismo. ¿Quién lo hizo? Jesús. O sea, ¿qué necesita para hacer iglesia? Una congregación. ¿Qué tenía Jesús? Discípulos. O sea, todo lo que se necesita para una iglesia lo inició Jesús. Y en Hechos ya vemos a la iglesia iniciando por sí misma, sin Jesús, físicamente, ¿verdad? Pero con su Santo Espíritu, guiándolos. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que pasa en Pentecostés. Ahora, ¿qué es Pentecostés?
Hay tres grandes fiestas judías, grandes festivales judíos, que todo, sobre todo hombre que viviera alrededor de 30 kilómetros de Jerusalén, estaba obligado legalmente a asistir todos los años. No era si quería, era que estaba obligado a asistir. Y las tres fiestas son las que están ahí. Son la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas tres fiestas eran sí o sí tienes que ir. Ahora, ¿qué es su significado? ¿Cuál es su origen? Bueno, la Pascua lo que recordaba era la liberación de Egipto. Ellos tenían esa fiesta cada año para recordar lo que Dios hizo en medio de ellos cuando los sacó de Egipto, cuando los sacó de esclavitud. Eso es la Pascua, la Pesach, dirán ellos en hebreo, ¿verdad? Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? Eso se celebraba 50 días después de la Pascua y ellos, aunque no empezó de esta forma que está escrito ahí, para recordar cuando Dios les da la ley, los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí, empezó como una fiesta agrícola, fue tomando forma hacia una fiesta donde ellos celebraban su institución como nación. Y ellos saben que ellos fueron instituidos como nación el día que Dios les da las leyes escritas. En ese momento ellos son constituidos la nación de Israel. Entonces lo que recuerdan es ese pacto que hizo Dios con Moisés en el monte, ¿verdad? Entonces eso es Pentecostés. Y en Pentecostés se da una migración de más de 1 millón de personas, ¿verdad? Al mismo tiempo ahí en Jerusalén para esta fiesta. Entonces era algo muy importante, era algo muy, muy importante que la mayoría de judíos debían de estar ahí. Deberían de estar ahí. Y estamos hablando de judíos en la mayoría helénicos, ¿verdad? Judíos que en la mayoría fueron expatriados ¿verdad? En medio de tantas, pues, las veces que expatriaron los judíos como en Babilonia o así, los asirios, y se fueron regando por el mundo, ¿verdad? Y ya ellos habían perdido un poco la lengua, ya no hablaban ni siquiera hebreo, ¿verdad? Ya hablaban como griego, porque era como la lengua del momento, ¿verdad? Entonces todos estos judíos que estaban esparcidos por todas estas naciones debían de emigrar a Jerusalén para esta fiesta. Muchos, y eso es lo que vamos a ver, hablaban diferentes idiomas. Ya ni siquiera el hebreo comprendían bien, ya nacían allá y olvidaban un poco el hebreo, ¿verdad? Tanto así que se tuvo que crear una Biblia para que los judíos la leyeran, se llama la Biblia de la Septuaginta, en hebreo, perdón, en griego, para que ellos la lean, porque si les daban un rollo en hebreo no sabían leerlo. Entonces, porque ya eran muchísimos y ya habían sinagogas por todo lado y ellos ni siquiera leían hebreo, entonces se tuvieron que crear una Biblia en su idioma. Ok. Hoy lo dividí el tema en 3 puntos. El primero es un poquito largo, los otros 2 son más cortitos. Punto número 1, el poder del Espíritu Santo, el versículo 1 al 4. Pero antes de leer el versículo 2, capítulo 2, del 1 al 4, para entender eso vamos a leer primero el capítulo 1, que es contexto, ¿verdad? Dice así, capítulo de Hechos 1:1. El pastor lo mencionó la vez pasada, pero quiero hacer un poquito de énfasis ahí. Lucas continúa el relato. Dice, el primer relato que escribí, el Evangelio, Teófilo, era una persona de preeminencia en aquella época en Jerusalén, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. Curioso ese número, ¿verdad? 40 días. Y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, aunque la gran comisión ya les decía que fueran y salieran de Jerusalén, les dijo, bueno, por momento no, ¿verdad? Sino que esperaran la promesa, eso es una profecía, del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, para entender lo que va a pasar en el 2, debemos de comprender esto. Antes, está bien el celular, sí. Eso es una manifestación ahí extraña. No, antes de que
viniera el Espíritu Santo, ya eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento y todavía Jesús antes de partir se lo recuerda. Recuerden que esto va a pasar y les va a pasar pronto. ¿Ellos sabían cuándo? No. ¿Ellos sabían qué era lo que iba a pasar? No, no exactamente. Pero sabían que iba a pasar, porque Jesús se los había dicho antes de marcharse. Ahora sí, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, curioso, ¿verdad? Que Dios escoge una fecha importante, una fecha de fiesta. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Y estaban todos juntos, nos recuerda lo que el pastor nos enseñó la vez pasada. ¿Cuál fue el tema? Unánimes. Todos juntos estaban todos unánimes. Y eso nos recuerda a Hechos 1:14, que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Esta oración y ruego se debe entender también, está implícito ahí, un poco fuertes. También ayunaban, era también costumbre ayunar. No está escrito ahí, pero se debe entender implícitamente. Con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes. Viene del latín unánimes, el pastor lo explicó la vez pasada, lo que responde a un estado de ánimo único, unificado, lo que es del mismo parecer, de sentimiento o voluntad, o sea, concorde. Una sola mente. ¿La mente de quién? De Cristo, que es su Santo Espíritu. Ellos estaban ahí unánimes y el pastor nos enseñaba que a pesar de ser personas que naturalmente se odiaban, ¿verdad? Se detestaban, aún así, por medio de su Santo Espíritu, estaban ahí todos orando unánimes, porque eran enemigos algunos jurados, ¿verdad? Y aún así estaban ahí unánimes. Y él nos hablaba de la necesidad que tenemos nosotros como iglesia, a pesar de todos nuestros defectos, de todas nuestras personalidades, la necesidad de estar unánimes, ¿verdad? Y de llevar hacia adelante el reino de Dios. Versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Sonó algo tan fuerte en ese lugar como una ráfaga, no que era una ráfaga de viento, sino como una ráfaga de viento, o sea, como un torbellino. Y ustedes saben que la palabra viento es neuma. Algunos quizás lo sepan. Bueno, no, neuma, que es un símbolo, se puede traducir viento y se puede traducir espíritu con la palabra neuma. Es un símbolo familiar al espíritu y hay varias referencias ahí de cómo el viento tiene referencia con el Espíritu Santo también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hechos 2:3, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y es ahí donde aparece esta bonita imagen que encontré por ahí en internet, ¿verdad? Donde están ellos, está María, ¿verdad? Están orando y aparece algo sobre ellos de una forma sobrenatural para nosotros, ¿verdad? Una forma milagrosa, como un fuego encima de su cabeza, ¿verdad? Y ellos se lo veían, ellos se podían ver uno al otro y veían eso encima de ellos, ¿verdad? Esa manifestación. Y es curioso porque en la Biblia solo registra 2 veces que el Espíritu Santo se manifieste de forma visible. Esta es una. ¿Cuál es la otra? ¿Ah? Esa es la otra. Solo 2 veces registra que el Espíritu Santo se muestre, tome una forma de algo, ¿verdad? Siempre normalmente trabaja como tras bambalinas, digamos, no se nota, no se ve, pero solo en estas 2 ocasiones en la Biblia aparece de forma visible y es en el bautismo de Cristo y en Pentecostés. Cuando Cristo se bautiza, desciende el Espíritu Santo como una validación de su ministerio. El Padre está en el cielo hablando y dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, validando su ministerio. Ya vamos entendiendo qué significa esto. Que venga el Espíritu sobre ellos. Es Dios validando la iglesia, es Dios validando su reino, la expansión de su reino, es Dios validando esto, es Dios dando su sello de aprobación y diciendo, yo voy a estar con ustedes, vayan. Es lo mismo que con Cristo, pero ahora en medio de sus discípulos y sus apóstoles, ¿verdad? Y las mujeres que estaban ahí, María,
estaban en oración, en ayuno. Es eso. Es Dios validando. Solo esas 2 veces vemos al Espíritu Santo de una forma visible, tomando alguna forma, pero es glorioso. Esto es una forma pintoresca, digamos, que usa Lucas para describir este acontecimiento. Algunos dicen que lo más probable Lucas estaba ahí. Puede ser, porque lo describe así como muy vivo, ¿verdad? Puede ser. Pero lo importante es que este evento, hermanos, transformó la vida de ellos de una forma, pero increíble. Los discípulos eran personas que dudaban, eran personas temerosas, eran personas que no la tenían muy clara qué es lo que debían de hacer. Algunos todavía dudaban. Tomás, cuando Cristo muere y le dice voy a resucitar, hasta que no lo vea, yo no lo voy a creer, ¿verdad? Después de la resurrección de Cristo, después de su ascensión y después de este evento, ellos fueron total y completamente diferentes. Total y completamente diferentes, llenos de poder, llenos de cero tímidos, digamos, llenos de esa fuerza para poder proclamar la palabra de Dios, para llevar el evangelio a todas las naciones, pero no por ellos, por Dios. Yo no sé, pero hermanos, a mí no me gustaba, pero para nada, y no soy el mejor en lo más mínimo, ¿verdad? Pero no me gustaba para nada hablar en público, para nada. ¿Quién hizo esa transformación? En mi Dios. ¿Quién nos pone a nosotros el deseo y el poder de poder compartir el evangelio con alguien? ¿Quién nos pone las palabras en la boca? Dios. No es mi inteligencia, no es mi coeficiente, no es lo carga que yo soy, es Dios, y eso fue lo que Él hizo con ellos. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí vamos con una frase linda, una frase bonita, pero otra frase que puede traer confusión. ¿Qué quiere decir llenos del Espíritu Santo? La Biblia nos habla de personajes o personas llenas del Espíritu Santo antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Hermanos, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre. No había nacido y ya Dios en el vientre de ese niño ya estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, es algo increíble. Yo creo que solo él se menciona de esa forma. Después Elizabeth también, Zacarías también, antes de que Cristo naciera. Y después Esteban y Bernabé son personas que se mencionan en la Biblia como llenas del Espíritu Santo. O sea, no solamente eran salvas, eran llenas del Espíritu Santo. Increíble, eso es increíble. Pero, ¿qué quiere decir llenos del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo identifico si yo soy lleno del Espíritu Santo? No, pues, lleno del Espíritu Santo quiere decir manifestar el carácter de Cristo, llevar una vida de testimonio, estar bajo la dirección del Señor, ejercer eficientemente los dones del Espíritu, espontaneidad en la vida y una conciencia de la presencia de lo divino. Los que estaban llenos del Espíritu Santo se dieron a sí mismos en servicio humilde y en sacrificio. El evangelio para los perdidos, comida para los hambrientos, apoyo para los oprimidos, nos relata Lucas 4:8 al 19. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es reflejar a Cristo, es vivir a Cristo. Hermanos, y no es un privilegio para pocos. O sea, no es un privilegio exclusivo para, bueno, es que fue Juan el Bautista, yo no soy Juan el Bautista, entonces yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo, es que él era especial. No. Ser lleno del Espíritu Santo debería ser la vida cristiana normal. No tiene que ser algo así como, es una cosa inalcanzable que está por allá a lo lejos. Debería ser la vida cristiana normal de cada uno de nosotros. No tiene nada de místico, digamos, de inalcanzable, de que solo algunos poquitos pueden. Yo no creo que yo pueda. Es la vida normal y corriente, hermanos. Es lo que todos deberíamos de vivir. El problema es que podemos no hacerlo, ¿cierto? Podemos no vivir la vida cristiana. Yo puedo ir a mi manera. Entonces, claro, no voy a estar lleno del Espíritu Santo. Pero lleno del Espíritu Santo es actuar como Cristo quiere que andemos. Es así. O sea, no hay nada así como, ¿verdad? Súper especial o como algunas denominaciones lo pintan. No, es simplemente la vida cristiana normal y corriente. Eso es ser llenos del Espíritu Santo.
Ahora, la otra palabra ahí confusa, o ¿verdad? Que se presta para muchas cosas. Dice, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar otras lenguas. Y aquí está otro versículo que se ha hecho doctrinas y se han hecho, ¿verdad?, denominaciones y se han hecho divisiones entre hermanos, porque si usted no cree esto, ya no es mi hermano, ¿verdad? Y yo he visto esto. ¿Alguno de ustedes ha sido pentecostal antes de pertenecer? Levánteme la mano, ¿quién ha sido pentecostal? 1, 2, 3, 4, 5. Yo fui pentecostal, sí. Entonces, hay pentecostales que se van a extremos, hay unos que son más equilibrados, más clásicos, ¿verdad? Pero hay unos que se van a extremos, sobre todo con este tema, las lenguas. Dice que empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. La palabra lengua ahí es glosa, viene del griego 1100, que se puede traducir como lenguaje o idioma, específicamente no adquirido naturalmente, o sea, no adquirido de una forma natural. O sea, algo que se aprendió no estudiándolo, ¿verdad? Es un milagro esto que vemos acá. Y esta palabra glosa se ha sacado otro par de palabras, que es la glosolalia y la xenoglosia. La glosolalia es lo que nuestros hermanos pentecostales practican. Es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias religiosas, como el pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como don de lenguas. A tales sonidos se les considera un lenguaje divino desconocido al hablante. Y la otra palabra donde se desprende glosa, que es xenoglosia, es don de lenguas, idiomas, capacidad sobrenatural de las lenguas. O sea, lo que pasó en Pentecostés. Lo que pasó en Pentecostés es xenoglosia. Lo que practican los pentecostales es glosolalia, ¿verdad? Es claro que lo que vemos en Pentecostés es xenoglosia, ¿verdad? Es un idioma aprendido de una forma sobrenatural, de una forma divina. A mí me enseñaron cuando yo era pentecostal, ¿verdad?, que si usted no hablaba en lenguas, usted no había sido bautizado por el Espíritu Santo, usted no era salvo, ¿verdad? De hecho, me cuenta un hermano, mi hermano también, que también fue pentecostal. Dice que una vez fue con un amigo, andaban, lo llevó para la casa en su carro, y él era también pentecostal. Mi hermano ya había dejado de ser pentecostal, y él le dice, y usted habla en lenguas, ¿verdad? Porque sabían que era creyente, luego saben que eran cristianos. Y si usted ya habla en lenguas, entonces mi hermano le dice, bueno, yo hablo inglés, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Él dice, no, pero, ¿verdad? Las lenguas divinas, ¿verdad? Las lenguas del Espíritu Santo. Usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces mi hermano le dice, no, bueno, la verdad es que nunca, y no lo veo como necesario, ¿verdad? O sea, como, y cuando le dijo que nunca había hablado en lenguas, dice que este amigo se le queda viendo así como, ¿verdad? Como, lo más probable es que no sea salvo, amigo, ¿verdad? Y eso es lo que enseñan, ¿cierto? No, o sea, los que fuimos pentecostales más o menos sabemos que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Usted tiene que buscar hablar en lenguas, usted tiene que buscar ser bautizado por el Espíritu Santo para usted poder llegar a ser salvo. Y la salvación primero es por gracia, no es por hablar en lenguas, ¿verdad? Es por gracia. Y otra cosa es que aquí las lenguas las daba el Espíritu según Él quería, Él le placía. Yo no puedo obligar al Espíritu Santo a darme nada. Nada, ningún don, no puedo, ¿verdad? Entonces, no es algo que todos tienen que experimentar para darse cuenta usted si es salvo o no, para demostrar si es salvo o no. Y aquí claramente eran idiomas, ¿verdad? Eran idiomas, no eran cosas que no se entendían. Y voy a hablarles un poquito rapidísimo sobre la historia del pentecostalismo. Empezó con él, con Parham. Principios, la historia del pentecostalismo dice que nace en el 1901 y ellos enfatizaban la capacidad sobrenatural de hablar lenguas. Junto con William J. Seymour, fue una de las dos figuras centrales en el desarrollo de la difusión temprana del pentecostalismo, quien asoció la glosolalia o creencia del don de lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Fue el primero que hizo ese match, ¿verdad?, de hablar cosas que no se entienden con lo que pasó en Pentecostés. Él fue prácticamente el iniciador, el promotor del pentecostalismo como lo conocemos hoy, 1901 en adelante. Y este era su amigo, su discípulo, William J. Seymour. Y él se vio el avivamiento famoso de la calle Azusa. Es una serie de reuniones que ellos hacían pentecostales que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, donde lo que ellos querían provocar era un segundo Pentecostés. Ellos, su congregación, ¿verdad?, que era ahí,
Ellos decían, tenemos que reunirnos y tenemos que provocar por medio de oración y ayuno, replicar lo que los apóstoles experimentaron en Hechos 2. Ellos necesitaban, ellos querían mover el favor de Dios hacia que eso sucediera de nuevo, ¿verdad? Y pues según ellos pasó, ¿verdad? Según ellos llegaron otra vez a este éxtasis, a hablar en lenguas, aquí y allá. De hecho, este señor Seymour, que era el pastor ahí, predicador de esta congregación, hacía cosas rarísimas. O sea, en ocasiones él se ponía una caja y predicaba con una caja en la cara porque decía que la gloria de Dios era tan poderosa en él que Dios guarde lo vieran, ¿verdad? Podían caer muertos. Entonces, no estoy vacilando, o sea, de verdad hacía ese tipo de cosas. Y otro montón que mejor ni les cuento. Pero después de todos estos avivamientos, después de todas las experiencias, ellos empezaron a enviar misioneros, porque al principio ellos pensaban, Dios nos está, porque empezaban a hablar cada quien, ¿verdad? Con idiomas diferentes, y decían, Dios nos está dando idiomas, no sabemos cuáles, ¿verdad? Entonces, a mí me dio chino, decía uno por allá, a otro le dio, ¿verdad? No sé, rumano. Entonces, enviaban misioneros a esos países para que evangelizaran, porque Dios les había dado el don de lenguas de algún idioma que nunca habían estudiado. Y cuando llegaban allá, ¿qué pasaba? Nadie les entendía nada, ¿verdad? Entonces tenían que volverse para atrás, ¿verdad? Porque no evangelizaron a nadie, ¿verdad? Hermano. Ajá. De hechos. ¿Cuál? Ajá. Sí, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba. Sí, sí, porque sí, correcto. Perdón, en Corintios pareciera que está hablando de otro tipo de don de lenguas, que eso fue la conclusión a la que ellos llegaron. Digamos, los pentecostales dijeron, bueno, pensamos que era que Dios nos había dado el don de lenguas de Hechos 2, porque ellos trataban de replicar Pentecostés, se dieron cuenta que no sucedió así. Entonces, cuando volvían los misioneros para atrás, ¿verdad? Que no pudieron evangelizar a nadie, entonces ellos dijeron, bueno, no era don de lenguas como Hechos, era como el de Corintios, ¿verdad? Que eran palabras que nadie entendía, que era lenguaje espiritual, lenguaje angélico. Entonces así lo interpretaron ellos y de ahí en adelante hasta la fecha, ¿verdad? Y de ahí en adelante hasta la fecha, pero no fue como ellos iniciaron. O sea, ellos iniciaron pensando que iban a replicar Hechos 2. Como no sucedió, entonces lo interpretaron como Corintios, ¿verdad? Como que ahora lo que Dios nos está dando es otra cosa diferente, que es un don de lenguas, pues así que no se entienden, ¿verdad? Que solo Dios entiende o que los ángeles entienden. Y después Pablo, ya eso lo podemos explicar después, pero ya eso es otra historia, ¿verdad? El de Hechos claramente son idiomas. Seguimos. Hechos 2 al 5. Segundo, hombres de toda lengua y nación. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Hermanos, cada vez que Dios hace un milagro, es con propósito. Dios no actúa al azar. O sea, Dios no actúa antojadizamente, Dios no actúa simplemente porque quiere, aunque obviamente puede, pero es que Dios siempre que hace algo y usted lee algo milagroso en la Biblia es con un propósito, siempre. Entonces, ¿cuál fue el propósito de las lenguas? Que habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, o sea, escucharon eso que pasó ahí arriba en esa habitación y todos llegaron, todos, o sea, muchísima gente escuchó y llegaron, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros, que llegan de diferentes lugares, les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia y de Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, hermanos, eran un montón de idiomas. Escuchamos hablar nuestros idiomas, ¿qué cosa? Tonteras, chistes,
No, hermanos, las maravillas de Dios, el Evangelio, lo escucharon cada uno de ellos en su idioma. Ese era el propósito del por qué Dios les da la lengua a cada uno de ellos. Ahora, en ocasiones pensamos, y no está mal, en ocasiones pensamos o nos enfocamos en lo que Dios hizo a través de los discípulos y cómo por medio de los discípulos expandió el Evangelio en todas las naciones. Y amén, gloria a Dios a esto. Aquí vemos un ejemplo. Pero tenemos la tendencia a olvidar que no solo los discípulos. ¿Cuántas personas escucharon el Evangelio aquí, hermanos? ¿Cuántas personas fueron salvas aquí? ¿Cuántas personas de estas se devolvieron a sus hogares a predicar el Evangelio que no están mencionadas en la Biblia? ¿Se dan cuenta del poder de Dios en este inicio, hermanos? La Biblia narra a los apóstoles, Pablo, Pedro, ¿verdad? Y lo que ellos hicieron. Pero esta multitud de gente escucha el Evangelio, muchísimos creen, se devuelven y el Evangelio es pólvora, es dinamita en todo el mundo. Y empieza la gente a ser salva. Y en ocasiones no pensamos en ellos, en cómo Dios utilizó toda esta multitud de personas para expandir su reino, ¿verdad? Nos enfocamos en los apóstoles y no está mal. Pero Dios cobró un montón, una cantidad enorme de personas. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Muchos llevaron la palabra a su familia, a sus hogares, a su comunidad, y el evangelio corría por todo lado. Por eso es que se expande tan rápido, porque es que no fueron solo Pedro y Pablo, es que eso se expandió de una forma, en 30 a 40 años ya eso estaba casi por todo el reino griego, ¿verdad? Por toda Grecia, y llegó hasta España, y llegó hasta Italia, por todo lado, porque Dios lo hizo con ese propósito. 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. ¿Y el qué quiere decir esto? Es lo que les voy a explicar la otra semana. Ahí les voy a dejar en suspenso. Porque, sigue, cuéntenos. Porque quiere decir algo. Porque ellos sabían qué es esto que estamos viendo. Tiene que tener un significado, tiene que tener un propósito. De algún lado lo hemos escuchado y sí, de hecho, así fue. Conclusión, mis hermanos. La obra del Espíritu Santo. Me encantó que Ama mencionó. ¿Cuántos de nosotros sabemos la obra del Espíritu Santo? ¿Quieren que les dé una lista de las cosas que hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. No voy a ir a cada una de ellas porque terminamos a las 12, ¿verdad? Nos ayuda, nos guía, nos enseña, nos habla, nos revela cosas, o sea, nos da el don de discernimiento, de discernir situaciones, intenciones, personas. Nos instruye, nos testifica sobre Cristo, nos conforta, nos llama, nos llena, sí, nos fortalece, ora por nosotros. No ha subido una oración al cielo si no es por medio del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros oramos, esa oración va a Dios por medio del Espíritu Santo. Inspiró la palabra escrita de Dios. Nos ayuda a hablar la verdad. Nos da gozo. Donde Él está, hay libertad. Nos ayuda a obedecer. Clama con nosotros por el retorno de Jesús. Apocalipsis 2, 22, 17. Nos transforma gracias al Espíritu Santo hoy, mi hermano. Tenemos una nueva mente, tenemos una nueva cosmovisión por medio de Él. Él fue el que nos transformó, Él fue el que hizo el milagro, mi hermano. Lo agarré tomando. Claro, cuando vamos al versículo. Vamos al versículo. ¿A dónde estaba? Nos instruye, nos revela cosas. 1 Corintios 2:10. Vamos a 1 Corintios 2:10. Vamos a leer desde el 8. 1 Corintios 2, 8. No, es que todo es demasiado rico. Vamos a leer desde el 6. Que de verdad el Espíritu Santo es
tan profundo estudiar el Espíritu Santo. Tenemos desde el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, ni de los filósofos de este siglo, ¿verdad? Que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hermanos, por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender la palabra, por medio del Espíritu Santo es que podemos nosotros discernir una mala actitud con alguien, no es nuestra inteligencia, o sea, por medio del Espíritu Santo es que podemos discernir cuando alguien nos quiere hacer daño. O sea, todo ese tipo de discernir los espíritus, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes llegan a alguien, ustedes sienten una mala vibra, ustedes sienten como que puede pasar algo malo, no es uno, es el espíritu que te da ese don, que te da esa facultad, mi hermano. ¿Quieres decir algo? Uh-huh. Ajá. Una profecía, ¿no? Uh-huh. Hay posturas, no todos los bautistas, ¿verdad? Es cierto que los pentecostales tienden a decir, los bautistas no creen en el Espíritu. O sea, yo escuchaba a pentecostales llegar a ese extremo, decir, todos los bautistas no creen en el Espíritu, o no tienen el Espíritu. Uh-huh. Puede ser. O sea, hay dos posturas clásicas, digamos, en el mundo, en el cristianismo, que es el cesacionismo y el continuismo. Hay bautistas cesacionistas y hay bautistas continuistas. Cesacionismo, ¿saben más o menos qué es eso? ¿Algunos lo han escuchado, más o menos? El cesacionismo es que los dones, como la profecía, como todo ese tipo de dones especiales, son maravillosos, ¿verdad? Milagrosos, cesaron, dejaron de suceder. Hay muchos bautistas, por decirlo un ejemplo, Sujel Michelén, que es famoso, ¿verdad? Predicador bautista, él es cesacionista. Él no cree que esos dones continuaron. Y hay muchos bautistas de esa línea. Pero hay bautistas, perdón, sí, Sujel Michelén. Continuistas son las personas que creen que estos dones todavía siguen operando en la iglesia de alguna forma u otra, ¿verdad? Y por esa línea va Miguel Núñez. Miguel Núñez es continuista, pero él es continuista moderado. Yo me considero continuista moderado. O sea, yo digo, pues, yo no puedo encajar a Dios en que tiene que ser así exactamente, pero todo con cuidado, todo con filtro y todo buscando la dirección de Él. Yo no voy a creer cualquier cosa que cualquier persona me diga, ¿verdad? Porque hay mucha gente muy crédula, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que yo respeto ambas posturas. Si alguien me dice, yo no creo en eso, lo respeto. Si alguien me dice, yo lo creo, lo respeto. Lo que sí hay que tener cuidado, ya te doy la palabra, es en abusar de eso. Porque desgraciadamente el Espíritu Santo es la persona, la Trinidad más abusada hoy en día en la mayoría de congregaciones. Cuando digo abusada es que cualquier cosa que pase es el Espíritu, que cualquier ridiculez es el Espíritu, que cualquier cosa blasfema es el Espíritu. O sea, entonces no tienen esa reverencia hacia el Espíritu Santo, entonces hay que tener un equilibrio y hay que tener cuidado. Primero ella, después va Josué. Pesar. Discernir. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Exacto.
Sí, a mí cuando yo era pentecostal me dijeron profecías que yo iba a hacer y que yo iba a tener y que siempre las profecías son bonitas, ¿verdad? Porque usted va a hacer aquí, va a hacer allá. Nunca me dijeron así como algo feo de, ¿verdad? Claro, por supuesto, ¿verdad? Y uno queda así como, yo creo que eso no viene del espíritu para nada, ¿verdad? Josué. Ajá. Di que Dios es... Ajá. Que, es que bíblicamente es ver todo lo que Dios hace y pensar que Dios puede seguir haciéndolo si le place. Esa es la base bíblica, la base... Sugel, por decir un ejemplo, Sugel dice, yo soy cesacionista. Dice él, yo no creo en eso, yo soy cesacionista, pero dice Sugel, pero Dios no. Yo soy cesacionista, pero Dios no. Dios puede hacer lo que le place. O sea, yo no puedo decirle a Dios, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, porque Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Man? Uh -huh. Uh -huh. Claro. Espíritu Santo, ajá. Él es el principal. Más allá de que, digamos, siento yo que lo de profecía, lo de lenguas o algo así, las cosas mueven por la voluntad de Dios. Ese es el punto. Dios actúa en las personas y actúa con el propósito de Él. Y como un ejemplo, una iglesia cristiana, una señora, una pareja de iglesia, llamados que fueron a pasear a Brasil. Y sí que estaba en un parque la señora le dijo, tengo una necesidad de predicar el evangelio a aquella mujer. Entonces ella, en verdad, oye, le predicó el evangelio. Y la muchacha se fue. Si Dios, el Espíritu te mueve. Exacto. Regresa y le dice, ¿cómo hiciste? Y dice ella, ¿qué? Porque le predicaste a mi mujer. ¿Cómo? Dice, te escuché hablando con tu explicar la mujer. Entonces, siento que eso es como de lenguas. Pero no es un asunto de que ya en adelante, se nunca va a hacer en la vida, siempre queda eso. Pero el Espíritu Santo puede hacerlo. Puede hacerlo. Para su voluntad. Correcto. Correcto. Usted no puede manipular al Espíritu Santo. Usted no puede, como en estas congregaciones, en muchas congregaciones, decir, yo le ordeno al Espíritu Santo actuar como yo quiera. Le ordeno que haga lo que yo quiera. Le ordeno que me dé tal don, porque así lo escuchaban. Usted no puede ordenarle a Dios nada, ¿verdad? Pero hay tantos testimonios como es de personas predicándole a otra persona en otro idioma que nunca han hablado y lo han escuchado y se arrepienten y creen en el Evangelio, que yo no puedo decir, no es cierto. No puedo. O sea, es que no puedo decirlo porque yo he escuchado, hermanos, de verdad cientos en internet de testimonios de ese tipo, de personas que están hablando con una persona en otro idioma, o sea, que no saben, ella está hablando en su idioma, el otro en el otro idioma, el otro lo entiende. Y está hablando de Cristo. Y se arrepiente. Y yo no puedo decir, no es cierto. O sea, no puedo. Entonces, yo soy continuista moderado, ¿verdad? No creo todas las cosas que me ponen enfrente, pero tampoco puedo limitar a Dios. ¿Ibas a decir algo, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21. Yo creo que ahí es donde está la autoridad para poner un poco más de esto. Después de aquí podemos seguir conversando. Pero la palabra de Dios dice, tenemos también la palabra profética más segura,
más segura que todo. Cualquier cosa, sí. A la cual se tienen que estar atentos. Ujú. Estar atentos a esta palabra profética que es más segura que todos. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Porque es muy fácil escuchar emociones, escuchar sentimientos, escuchar tensiones que alguien dijo, que alguien pensó, y nos alejamos de la realidad básica de la escritura. Entonces, sigue. Hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Como esta palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y nos transforma y entendemos más y más cada vez hasta llegar a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Pero entonces entendemos primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esta palabra de Dios yo no la puedo como tergiversar a mi gusto. Y lo segundo que dice es porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y eso es como lo más importante, porque eso es lo que está pasando en muchas denominaciones. Al no predicar todo el consejo de la palabra, se explican cosas a medias y entonces tenemos verdades a medias que terminan siendo mentiras, porque la verdad es útil. Y entonces finalmente dice, si no, que los santos hombres de Dios hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios está viva, y está activa, y sigue trabajando y operando, su ministerio sigue vigente, pero está, ¿verdad?, sujeta a las escrituras. Cuando hay palabras que pueden caso, realmente hay que estar muy atentos a la integridad de las escrituras ahí, porque fuera de lo que el consejo de la palabra está declarando, todo lo demás es falso. Entonces ahí estamos, tenemos que tener como El equilibrio. Si la palabra es la prominencia, la palabra de Dios es nuestra base, no puedo yo salirme de la palabra, porque es mi roca fuerte, es mi seguridad. Cualquier cosa que la gente me diga fuera de, no tiene ese peso. O sea, no tiene ese peso, mi hermano. pensando en ese justamente el peligro, como ustedes dicen, bueno, es que una persona a nosotros si nos habla algo, bueno, si uno dice, pues es que el Espíritu esté ahí trabajando. El asunto está que a veces nos espera para abrirse y entonces decir, el Señor me dijo, y así es, y con esa frase es como se quedaron La mayoría. hoy en día. Entonces, no, como esta puerta está abierta, yo puedo decir Claro. si fuera de la Biblia, el Señor nos puede decir. Sí, sí, nos puede. Todo debemos contestarlo con la palabra. Amén. Sí, Jonathan Edwards decía, cuando una profecía, alguien me llega con una profecía y se alinea a la Biblia, no es necesaria. Y si alguien me da una profecía y no se alinea con la Biblia, es falsa. Entonces yo me quedo con la Biblia. Decía él, si se alinea no es necesaria, y si no se alinea es falsa, entonces me quedo con la Biblia. Decía Jonathan Edwards, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo más? Ajá. Pedro, segunda Pedro. Que para ir terminando, hermanos, el Espíritu Santo ora por nosotros, el Espíritu Santo inspiró la palabra escrita de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a hablar la verdad, nos da gozo, donde está el Espíritu de libertad, nos ayuda a obedecer. Si obedecemos a Cristo, a Dios, a su palabra, no es porque yo soy demasiado carga, demasiado obediente, es por el medio del Espíritu Santo y toda la gloria es para Él. Clama por el retorno de Jesús, nos transforma, vive en nosotros, mora en nosotros, nos libera de esclavitud del pecado y nos sigue liberando, nos renueva la mente, produce fruto en nosotros, que son muchos, pero es un solo fruto, reparte dones como Él quiere, nos lidera, porque Él es el que nos dice dónde debemos de ir, nos convence de pecado, nos santifica, nos empodera, nos une, nos unifica, la mente de Cristo nos sella, es la garantía, nos da el acceso al Padre, nos permite guardar nuestra fe o nos guarda y Él echa fuera
tiene el poder para echar fuera demonios. Es por eso que es una imposibilidad que un cristiano tenga un demonio adentro. Porque el Espíritu no va a permitir que un cristiano tenga un demonio adentro. Yo ahorita se las paso igual, pero toma la foto. Toma la foto. Yo ya las paso. La otra. Ahí está. Y aún me faltan cosas, hermanos. Pero se dan cuenta lo que hace el Espíritu Santo o la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque hay congregaciones que han abusado del Espíritu Santo, porque es la verdad, abusan del Espíritu Santo sin ningún temor ni temblor. Nosotros, los bautistas, hemos caído en otro extremo. Y es que de la Trinidad, el Espíritu Santo es la persona menos mencionada, menos estudiada, menos exaltada. Y les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando oran, mencionan al Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Se han puesto, se han escuchado? Porque nos han metido, a mí me han metido en la cabeza que no puedo orar al Espíritu Santo. Yo digo, pero son Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Por qué uno, dos sí, el otro no? O sea, eso no es doctrina bíblica. Ustedes, si me han escuchado a mí orando, saben que yo siempre menciono al Espíritu Santo en las oraciones. Siempre. Porque merece la misma honra y gloria que el Padre y que el Hijo. ¿Y cómo sé esto? Porque cuando Jesucristo dice, ojo el lugar que pone Jesucristo, hay de aquel que blasfeme, ¿a quién? Porque no dijo al Padre. Porque le está dando la misma preeminencia que el Padre y que el Hijo. ¿Por qué no se mencionó él? Es poderoso y es parte de la Trinidad, hermanos. O sea, ¿por cómo no lo vamos a adorar como Dios? Si Jesucristo dijo que era el único pecado imperdonable, hablar mal de él, hablar falsedades en contra de él. Entonces, hermanos, de verdad, tengámoslo en preeminencia, de verdad no lo olvidemos en nuestras oraciones, démosle gracias, vea todo lo que hacen nosotros y todavía faltan cosas. Él es parte de la Trinidad. Si hay algo que yo amo, hermanos, es la Trinidad. Yo paso meditando todas esas, pensemos trinitariamente, vamos a la palabra trinitariamente, oremos trinitariamente, o sea, toda nuestra vida sea trinitaria. No pensemos que solo es el Padre o el Hijo, solo el Hijo, sin el Padre, sin, o sea, no, porque unos abusen, nosotros tengamos un equilibrio, no lo olvidemos, no lo tengamos allá, escondido. El Espíritu Santo es todo en nuestra vida, es la mente de Cristo. ¿Quién levanta la mano? Katy. Sí, pero mencionémoslo, o sea, no tiene nada de malo. O sea, lo que decía es que le quitemos ese miedo de que no podemos hacerlo, de que lo mencionemos. O sea, usted menciona al Padre en la oración. Gracias, Padre Celestial, por lo que me has dado. Y termina normalmente la oración en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Algo así, normalmente. Pero, sí, no, está bien, pero así como Jesucristo nos manda a bautizar en el nombre, ojo que es el nombre, es singular, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no dijo en los nombres, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es parte de la fórmula bautismal. Oremos al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi hermano. Ajá. Uh-huh. Que sepan que somos trinitarios, que no nos dé pena que nos escuchen que somos trinitarios. ¿Sí? Es necesario, hermanos. No olvidemos la obra del Espíritu Santo, no lo olvidemos, no lo dejemos relegado. Por favor, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu, mencionémoslo cada vez que puedan y que nos escuchen mencionar la Trinidad. Dale. Así es. Si usted conoce su palabra, así es.
muchos de los momentos más difíciles, Dios ha puesto una persona que bautista, que me escribe un versículo que justo en la escritura resultado. ¿Y quién hace eso? El Espíritu. Señor, la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque también nos hace sensibles a Dios. Entonces yo creo que sí, y lo más, o sea, lo necesario es que hablamos del Espíritu Santo, vamos a saber. Amén. Así. Hermano. Ah, no, pensé que levantaste la mano. Hermano. Apoyando lo que decía Alex, porque hay personas que no leen la palabra No. y andan buscando la palabra profética. Claro. Es la roca, esa es la roca. No. ¿Qué no ocupa? No sé si el diablo puede utilizar a las personas para decirle algo que usted quiere escuchar. Claro. Diablo no es omnisciente, el diablo no escucha mi mente, pero el diablo escucha lo que digo y el diablo ve lo que hago. Entonces, claro que el diablo puede utilizar a alguien diciéndole, fulanito es tal cosa. Claro que puede hacerlo. Entonces uno dice, el Espíritu Santo no necesariamente, puede ser Satanás. No es omnisciente, pero Satanás sabe lo que hacemos, sabe nuestros gustos, sabe nuestras debilidades, sabe cómo tentarnos, sabe nuestro pasado. No sabe nuestro futuro, pero sabe nuestro pasado. Entonces sí, Satanás puede vestirse como ángel de luz. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Quién? Tú después. ¿Perdón? ¿No es qué? No es salva, Ah. Claro, sí, sí, claro. Espere, él levanta la mano. Hace 2 años, había una persona aquí, yo estudié lo y trabajé un año, y me llamaban y me decían, pastor, bueno, sinceramente le decía, pastor. Tengo una palabra de bendición. Obviamente yo no les iba a matar y les iba a decir. Sí, no hay que burlarse ni tratar mal a nadie. No. Josué o Ariel. Que mucha gente porque tocar los cambios son buenas, ¿me entiendes? Sí, solo cosas bonitas y bendiciones. ¿Sí? Obviamente yo no les decía así que eran muchos documentos, les decía así, hermano, es que la palabra de Dios está bien, ahí está. Si no quiere leer un versículo, ahí ya el versículo del día. Entonces cuando decían eso, y decía la palabra de Dios, la puedes encontrar o sea, un poquito más disfrazada, todas las palabras, todas las promesas, sí, todo lo que ocupamos está ahí escrito. Sí, sí, claro. Sí, es que hay gente que se da por emoción, por este mover. De hecho, hay estos predicadores que dicen, y hay un video que les pasé a unos hermanos, que dicen, estudiar la Biblia está bien, no está mal, pero mejor es seguir palabras proféticas. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? Y así están enseñando, o sea, que como que estudiar la Biblia ya pasó de moda. Ahora hay que seguir. Sí, o sea, nada que ver. Sí, yo sé que ya pasó el tiempo. Sí, sí, exacto. Sí, no, o sea, no. Ahí está todo lo que ocupo. Ok, hermanos, ya para terminar, vamos a orar. Sí, que Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Si a un creyente puede ser utilizado por Satanás, no puede ser poseído por Satanás. Pedro no fue poseído por Satanás, pero si Satanás te susurra al oído, usted anda separado de Dios, usted anda frío en la palabra, usted puede ser de piedra de tropiezo para otros siendo guiado por Satanás. No poseído por Satanás. Es imposible que un cristiano sea poseído, que el Espíritu Santo tenga el Espíritu y tenga un demonio adentro, o sea, no se puede eso. Pero sí puede ser influenciado por Satanás, claramente. Hermanos, una vez le dije a una amistad, ¿cuál creen ustedes? Le dije a ella, ¿cuál cree usted que es la pregunta más importante de todas?
Usted la puede formular de varias formas, pero es la misma. La pregunta más importante de todas es, ¿usted ha nacido de nuevo? Usted puede decir, si mueres hoy, ¿a dónde irías? Es la misma. Es la misma. Yo la puedo formular, ¿tienes al Espíritu Santo? Es la misma. ¿O no? Hermanos, esa es la pregunta más importante de todas. No es con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, cuántos hijos tengo. Esas no son las preguntas más importantes. La pregunta más importante es que ustedes tienen que hacerse y que ustedes tienen que hacer a las personas que están a su alrededor es, ¿has nacido de nuevo? Tienes al Espíritu Santo. Porque Cristo dice, el que no ha nacido de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. O es falso, ¿cierto? Oremos. Señor, gracias Padre Celestial por este estudio, Señor, que sea bendición. Ayúdanos a entender más la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos que Él sea el que nos domine. Ayúdanos a obedecerle, a no contristarlo, Señor. Ayúdanos a proclamar tu palabra por medio de Él, porque Él nos recuerda todas las cosas. Él nos recuerda lo que Jesucristo hizo. Él nos recuerda el Evangelio. Él nos da poder, como le dio poder a los discípulos para predicar el Evangelio a toda nación y a toda lengua. Señor, haz lo mismo con nosotros. Ayúdanos a darnos coraje, a darnos valor, Señor. No nos has dado espíritu de miedo, espíritu de temblor, Señor, de temor, sino de poder. ¿Para qué? Para poder proclamar tu palabra, Señor, para que otras personas sean libres, así como en algún momento en nuestra vida fuimos libertados de la esclavitud del pecado, fuimos libertados del error, fuimos libertados de nosotros mismos, fuimos libertados de Satanás. Ayúdanos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu podamos guiar a otras personas a salvación. Podamos, Señor, si hay alguien aquí que hoy no sabe si tiene a tu Santo Espíritu morando dentro de él, Señor, que hoy sea el día de salvación en que esta persona pueda acercarse a alguno de nosotros para que hoy sea salvo, Señor. Porque es que no hay nada más importante en esta vida que eso, Señor. Todo el resto es vano, todo el resto es trivial. Hay cosas importantes, sí, pero nunca ninguna se compara a ti, Señor. Ninguna se compara a pasar la eternidad contigo. Ayúdanos a ver, a apreciar, a valorar más tu Santo Espíritu, que esto es el inicio de toda la historia del cristianismo, cómo el Espíritu Santo se ha movido en medio de nosotros y se seguirá moviendo hasta que venga Jesucristo, Señor. Ayúdanos no a exaltar a uno más que el otro, ni a disminuir a uno más que el otro, sino que a pensar trinitariamente, Señor. A exaltarte por cómo eres, por cómo te has revelado a nosotros, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, Señor. 3 personas, un solo Dios. En eso creemos, es parte de nuestra fe, así lo revela la palabra y así lo vamos a compartir, Señor. Nosotros no podemos convencer a nadie, no tenemos ese poder, pero tu Santo Espíritu sí, Señor. Porque tú eres poderoso, porque es el consolador, es el mediador que nos dejaste aquí en la tierra. Ese es el poder que necesitamos, Señor. No son nuestras fuerzas, no es nuestra inteligencia. Eres tú, Señor. Gracias damos en esta noche en Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, de verdad espero que hoy así haya sido bendición. Espero que hayan aprendido, ¿verdad? Bastante, que el Señor les haya hablado. La palabra es para amarnos, no es para burlarse de alguien, no es para atacar a alguien. Es si vemos a alguien un error, en amor corregir, porque la palabra es para corregir, exhortar, ¿verdad? Y otro montón de cosas, instruir al hombre para que sea cada vez más perfecto como Cristo. Pero no es para sentirnos más especiales ni más orgullosos, porque si hay algo que está claro en la Biblia y me encanta que Pablo lo haya dicho, ustedes gentiles no se jacten. ¿Qué tienen de qué jactarse? Ahora se creen mejores que los judíos. Somos iguales, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos vemos Dios primero la otra semana. Ok, hermanos, les recordamos 3 cosas. La primera, estamos una ofrenda para un hermano especial. Creo que ya los que están en el chat se dieron cuenta. Si pueden, creo que hay chance hoy, ¿verdad? Hasta hoy hay chance. Mañana la entregamos. Mañana la entregamos. Entonces, si alguien no ha podido y alguien quiere, ¿verdad?, aportar para este hermano en necesidad, a mi hermano Ariel o mi hermano Esteban, cualquiera de ellos dos. Los que tengan en gusto darle, porque es una ofrenda que un hermano necesita.
Segundo anuncio, si alguien no está en el chat de link de aquí, que es nuevo, ¿verdad? Quiere estar en el chat de link para estar, ¿verdad?, enterado, se puede buscar también alguno de nosotros y lo añadimos. Y el tercer anuncio es el grupo de Facebook, ¿verdad? Que tenemos ahí, hace poquito lo abrimos, ya tenemos 28, 29 personas. Ahí vamos a estar compartiendo los que ya están ahí, ¿verdad? Devocionales, anuncios, cosas, ¿verdad? Entonces no se lo pierdan, encuestas. Bonito, va a ser de edificación, porque si no está en ese chat, en el grupo que es privado, solo para nosotros, nadie más se va a enterar de lo que hacemos ahí. Que se acerque a nosotros para añadirlo, si quiere, ¿verdad? Obviamente, nadie está obligado a estar ahí. Bueno, pero si quiere, se va a poner bonito. Y nada más, ¿verdad? Estamos despedidos. Que el Señor me los bendiga y de verdad que gracias por su tiempo y su paciencia. Chao. Shalom.